Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional Público-Privada. Agradezco mucho su participación al curso Manejo Clínico de Reptiles y Ofidios, que estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Díaz Silva. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo de quien les habla, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en el departamento, en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Ya hace unos años trabajando en lo que es un poco el manejo de reptiles y ofidios, ¿no? Y algunos animales ornamentales, ¿no? Esta noche vamos a ver un poco lo que es el manejo clínico de reptiles y ofidios, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos sumamente importantes para que ustedes tengan ciertas nociones, ¿no? Es cierto que tenemos un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? Y el cual vamos a tratar de aprovecharlo al máximo para poder darles las referencias que vamos a ver esta noche en todo lo que viene a ver el manejo el manejo clínico de reptiles. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las consideraciones éticas y legales en el manejo clínico de reptiles y ofidios. Si bien es cierto, en la mayoría de los casos, tanto en reptiles como ofidios, eh, tenemos, tenemos especies que pueden ser sumamente peligrosas, que pueden llegar a causarnos la muerte por el ataque que normalmente que ellos realizan debido a un mecanismo propio de defensa, ¿no? Entonces, tenemos que considerar también hay un grupo bastante importante de reptiles y ofidios que no generan ningún tipo de riesgo a, a la vida, a la salud de los que se encuentren a su alrededor, sino que son parte fundamental para preservar un poco el tema del medio ambiente, hacer una conservación de manera natural del medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que iniciar identificando cuáles vendrían a ser los ofidios, ¿no? Los ofidios y los reptiles que son de tipo venenoso, ¿no? ¿Cuáles son los que son de tipo benéficas? Entonces tenemos que tener en consideración todos esos detalles para de esta manera poder realizar las acciones de manera pertinente, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener? En primer lugar, como ética, ¿no? Y como ética y también como parte legal, las legislaciones que puede existir en cada uno de los países, es el respeto por la vida silvestre, ¿no? Estos animales tienen una característica que si bien es cierto, nosotros podemos o realizar su crianza en espacios confinados, estos animalitos tienen una característica de ser silvestres porque viven dentro de un medio ambiente y se movilizan dentro de ello. Tienen ellos un espacio, un territorio que ellos ya tienen completamente demarcado y lo cual es simplemente recorren para un tema de poder subsidiar su alimentación, de poder eh, tener, eh, tienen su hogar que ellos mismos realizan de acuerdo a cómo se sienten cómodos, ¿no? Entonces, en primer lugar es respetar. Tenemos que tratar en lo posible, al confinarlos, de darles las condiciones mínimas que ellos tienen dentro de un espacio silvestre.
¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de minimizar el estrés y la sobremanipulación, ¿no? La sobremanipulación se puede dar por diferentes factores, dentro de ellos la que se va a dar con mayor frecuencia es necesaria. Nosotros pensamos, en la mayoría de los casos, de que las especies animales en las diferentes especies animales no tienen un raciocinio propio, simplemente actúan por un tema de instinto. Y en realidad, la única parte de instinto que tienen es un instinto de sobrevivencia y un mecanismo propio de defensa, ¿no? Que vendría a ser parte de un instinto. Pero los animales también pueden y saben razonar, ¿sí? Pueden y saben razonar. Entonces, bajo estas condiciones que les digo, muchos piensan de que el estrés no es parte de los animales, sobre todo en reptiles y ofidios que pensamos muchos, en algún momento como profesional también pensaba lo mismo, que no tenían un poder de razonar, porque simplemente actuaban de una manera de instinto, propio de su tema de sobrevivir. Pero en realidad sí tienen un pensamiento porque ellos actúan de acuerdo a la necesidad que se genera para ellos, ¿no? Entonces es fundamental evitar este tipo de manipulaciones cuando ya los tenemos de manera confinada. Evitar de esta manera, obviamente, vamos a reducir los niveles de estrés. Tenemos que tener competencias profesionales, ¿no? Es bueno siempre, si bien es cierto, no podamos tener de repente un título profesional, pero si nos gusta esta rama que es muy hermosa, tenemos que tener la formación y tenemos que ir ganando la experiencia del manejo en los reptiles, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr de que el animal sepa de que al momento que nosotros vamos a hacer algún tipo de manejo con ellos, lo estamos haciendo por el bienestar de ellos y que no se sientan agredidos, sino al contrario, tengan la confianza y sepan de que estamos actuando de buena manera. Entonces es fundamental, porque les vuelvo a repetir, cambiarles el hábito que ellos tienen, que es un mecanismo de sobrevivencia, que es un mecanismo de protección continua, porque obviamente ellos viven en lugares en donde son vulnerables a diferentes riesgos y peligros. Entonces, la competencia profesional, obviamente, lo que nos invita es a realizar, a capacitarnos, a prepararnos e ir experimentando de manera gradual. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración dentro de lo que vendría a ser una competencia profesional. Es perfecto, los profesionales, si nos gusta la rama, nos especializamos. Un médico veterinario, un ingeniero zootecnista, un técnico agropecuario, un técnico pecuario. Si le gusta, se va a especializar y obviamente se va a preparar. Pero los que no tengan un título, es bueno hacer un proceso de formación para poder tener un mejor manejo de situaciones, no solamente desde el aspecto clínico, sino desde otros aspectos. Tenemos que cumplir con las legislaciones eh, locales, es decir, eh, tenemos participantes de diferentes países, Ecuador, Colombia, México, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene una legislación en cuanto a lo que es la flora y fauna silvestre. Entonces, se tiene que respetar esas normativas, se tiene que hacer el cumplimiento de estas leyes para poder proteger de una u otra manera todo lo que es la fauna silvestre. La intención de crear espacios de crianza en confinamiento de reptiles y ofidios tiene un carácter muy educativo porque de una u otra manera estamos educando a la gente que visita esos espacios a
y demuestra de que la utilidad que tienen estos animales. Muchos piensan, poniendo un ejemplo, que una víbora que es venenosa solamente sirve para que nos aniquile o nos mate a nosotros los humanos, cuando en realidad lo que la intención es de estos espacios es enseñar de que ese animal tiene una función dentro de la vida silvestre y que en su momento, si se siente obviamente atacada o vulnerada, va a tener que defenderse como cualquiera de nosotros. Entonces, ahí tenemos que hacer que se respete el tema del cumplimiento de leyes que tiene cada uno de nuestros países, ¿no? Es el tema ya legal. Tenemos que tener consentimientos informados. Propietarios deben ser informados de riesgos y de costos, ¿no? Cuando nosotros, por lo menos en Perú, cuando nosotros iniciamos un proceso de aperturar espacios en donde vamos a tener reptiles y ofidios, obviamente las autoridades competentes nos van a mencionar cuáles son, nos van a informar cuáles son los riesgos que se pueden llegar a generar a tener estos animales, obviamente en una ciudad eh, o, claro, dentro de una ciudad, ¿no? El, ¿Qué tenemos que realizar para que nuestros animalitos puedan, puedan tener las condiciones mínimas deseables para que el animal se encuentre dentro de un ambiente adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estos animales al estar eh, dentro de bosques, dentro de zonas que existe bastante flora y fauna, lo que va a generar es dentro de todo un tema de tranquilidad. Ellos no encuentran ruidos molestos, entre otras cosas, mientras estén en su ambiente natural. Cuando salga, cuando lo sacamos de ahí, con la intención de crear estos espacios de crianza de estos animales, lo que estamos haciendo es sacarles de su estado de confort. Y nosotros tenemos que, en lo posible, hacer de que ese estado, el cual nosotros le vamos a brindar como espacio, le dé al menos las condiciones mínimas para que se sienta muy bien. ¿No? Vamos a ver algunos otros aspectos. El aspecto clínico, el manejo clínico de reptiles y ofidios requiere un enfoque ético y legal de forma responsable, ¿sí? Es muy bueno tener estos espacios, pero tenemos que trabajar de manera responsable. Tenemos que pensar en los animales, tenemos que pensar en los vecinos, tenemos que pensar en que todo tiene que estar completamente asegurado. ¿Para qué? Para no solamente para mí, sino también para mi alrededor, los animales incluido en ellos, ¿no? Los reptiles son animales sumamente sensibles que pueden experimentar estrés durante un proceso de manipulación. Ahí lo que les decía, la importancia de hacer un manejo adecuado, la importancia de saber cuál es su comportamiento dentro de su ambiente natural y nos va a dar a luces de cómo se puede comportar con nosotros. Y de esta manera ganarle la confianza y hacer de que ese animalito sienta que cuando vamos a hacer un trabajo o una manipulación, sienta que no le estamos agrediendo, sino que sienta que es parte de nosotros y que no le vamos a hacer ningún tipo de daño. Es fundamental que los veterinarios, técnicos, profesionales tengan la formación y la experiencia necesaria para manejar reptiles de manera segura y efectiva. No nos lancemos simplemente por lanzar. El simple hecho de a veces estar en un tema de adrenalina por el mismo riesgo que obviamente va a generar la manipulación de estos especies animales, lo que nos va a conllevar de que tenemos que tener una preparación. Si bien es cierto, la experiencia nos puede conllevar a que en algún momento determinado nosotros podamos hacer de que estos animales sean parte de nosotros y a nosotros no nos agreden, pero podrían agredir a otras personas y es fundamental conocer todo el manejo de una manera apropiada.
Se debe cumplir con las normas y leyes de ámbito local para la protección de la fauna, en este caso de la fauna silvestre. Muchas veces cuando ya determina o se determina que hay alguna especie en peligro de extinción, lo que tratamos de buscar son esas especies con fines de hacer de que podamos hacer un tema de repoblamiento y evitar su extinción. Se tiene esos fines, pero en la mayoría de los casos se tiene más como fines educativos o turísticos que de una u otra manera enseñan cuál es el comportamiento de estos animales dentro de su hábitat natural. En este caso, los propietarios que hacen el manejo de los reptiles deben ser informados de los riesgos y costos que obviamente se van a generar, ¿no? Con sobre todo con algún tipo de tratamiento de tipo veterinario, ¿ya? Es sumamente importante que si eres una persona que no tiene ningún tipo de título dentro de lo que vendría a ser el tema de ciencia animal, es fundamental que siempre estés asesorado por un profesional que tenga las características que ya mencionamos, que esté preparado, que tenga la experiencia y que te ayude en no solamente en el proceso de manejo, sino también en el proceso económico para ver y determinar cuáles son los manejos que se tienen que realizar y cuál es el costo y la rentabilidad, obviamente, que te generaría, ¿no? La intención es llegar a este punto, llegar a este nivel, ¿no? Ya, es sumamente importante esto, ¿ya? Que nosotros lleguemos a este punto de confianza. Ahí, en esta imagen, nosotros lo que estamos determinando es ya un manejo casi apropiado, porque la especie se está acercando no con fines de agredir, sino con fines de tener una interconexión que permita, en lo posible, hacer de que, digamos, ese sinergismo entre nosotros, los humanos y los animales, sea mucho más favorable, ¿no? La intención, obviamente, también es hacer, darle un trato al animal, un trato que sea completamente dentro de lo que hoy en día se conoce como bienestar animal. Tenemos que buscar el bienestar para llegar a este nivel ya de comprensión entre nosotros los humanos y los reptiles y ofidios, ¿no? ¿Qué métodos de sujeción podemos utilizar y qué métodos de contención seguras vamos a tener para poder hacer el manejo de reptiles y ofidios? A ver, primero, como ya lo hemos visto adelante, previamente vamos a tener un tema de sujeción manual. Esto nos va a ayudar en especies que sean pequeñas y a su vez sean dóciles. Por ahí tenemos que, ya cuando llegamos a un tema de un manejo apropiado, hacemos de que los dos animales se vuelvan dóciles como vimos en la imagen anterior. Estos animalitos lo que van a generar o nos van a generar y ya no es un tema de agresión, porque incluso podemos llegar a tal punto en que no solamente a nosotros nos pueden ver como una amenaza, sino que al tener de repente, al manejar visitas de forma grupal, se van acostumbrando a ellos van a saber que las personas que están ahí tienen un fin, ¿no? Que no es la de agredir. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer un trabajo, ¿no? Con animales dóciles, con animales que sean literalmente pequeños y los cuales nos permitan hacer este tipo de sujeción o manipulación, ¿no? Lo otro es de que tenemos que tener ganchos especiales para serpientes, ¿no? Y estos ganchos, ya vamos a ir viendo, vamos a verlos en imagen cada uno de las cosas, de los métodos de sujeción. Nos implica de que tenemos que utilizarlo de preferencia para reptiles o ofidios que ya tengan un tamaño mediano, es decir, ya son un poco más grandes, ¿no? Tampoco no muy grandes, medianamente grandes,
Que de repente mi mano no permite hacer una sujeción eh, apropiada, que puede generar un riesgo cuando yo haga una sujeción de tipo manual. Entonces, o que de repente estos animalitas tengan todavía un grado de agresividad, ¿no? Que al momento de sean agresivos porque están propios dentro de un proceso de adaptación. Puede suceder en qué momento utilizamos esto, por más pequeños que sean los animales, eh, podemos utilizar estos ganchos cuando iniciamos dentro de la actividad, con animales pequeños, con animales medianos, con la finalidad de empezar a acostumbrarnos al manejo. Poco a poco ya podemos ir soltándonos y empezar a hacer la sujeción manual. Otro de los aspectos es cuando tenemos animales que están todavía dentro de su hábitat y los queremos llevar ya llevarlos a un tema de cautiverio. Podemos utilizar esta pinza porque el animal va a ser agresivo y por ahí si no tenemos la experiencia, no tenemos el manejo adecuado, nos podemos agenciar de estos ganchos también para poder hacer la captura de estas especies de una manera un poco más fácil. ¿Por qué? Porque mientras esté en el gancho el reptil o en este caso los reptiles, lo que van a generar es un proceso de querer salir de ese momento. Entonces van a estar como que entretenidos y nos van a facilitar el hacer ya algún tipo de sujeción. Otro de los aspectos que vamos a encontrar o los métodos de sujeción que vamos a encontrar son los tubos de contención. Esto ya para animales que son grandes y que o sean medianos, pero que tengan una agresividad ya bastante alta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente utilizar estos tubos, hacer de que ingresen a ese tubo de una manera, obviamente, para ello nos tenemos que preparar y saber y determinar en qué momento y cómo vamos a hacer de que nuestros animalitos ingresen a esos tubos y de una u otra manera poder contener el riesgo de algún tipo de ataque. Entonces, entonces tenemos que saber el uso adecuado. Y finalmente el uso de anestésicos, ¿no? El uso de anestésicos ya en caso de, digamos, de estar dentro de un tema de querer capturar, se puede utilizar en casos extremos. Los anestésicos más se utilizan para procedimientos de tipo invasivos. Cuando queremos hacer algún tipo de tratamiento y queremos que el animal se mueva lo menos posible, cuando queramos determinar o sacar algún diagnóstico por medio de imágenes, de igual manera, entonces, o hacer algún tipo de cirugía o algún tipo dentro de ello con mayor frecuencia la anestesia, ¿no? La sujeción, la sujeción y la contención segura son esenciales para la seguridad del animal, y de la persona. Siempre empecemos a pensar en lo que les acabo de decir, esta partecita. No solamente pensemos en la seguridad de nosotros, ¿ya? No solamente pensemos en la seguridad de nosotros, pensemos también en la seguridad de los animales. Hoy en día no solamente es pensar en nosotros, sino también tenemos que pensar en los animales. ¿Para qué? Porque les vuelvo a repetir, el tema del bienestar animal no solamente está enfocado a aquellos animales del tipo doméstico que utilizamos para la producción de leche, carne, huevo, etcétera, etcétera, sino está enfocado para todos, también para animales de fauna silvestre que necesitan obviamente entrar en un proceso de adiestramiento para mejorar su comportamiento, cambiarles el comportamiento que tienen
dentro de su hábitat natural y obviamente cuando ya estén con nosotros en cautiverio, podamos darle obviamente las condiciones y pueda comportarse de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. El método de sugestión debe seleccionarse en función al tamaño, al, al temperamento del animal y especie de reptil que vamos a trabajar. Ya, eso va a depender. Si son animales pequeños, podemos hacerlo manualmente sin necesidad de los ganchos. Si son animales un poco más medianos, y se puede utilizar los ganchos o de acuerdo a la necesidad. La sujeción manual debe realizarse con cuidado para evitar lesiones en el animal. Nuevamente, cuidamos al animal y es fundamental saber de dónde voy a hacer la sujeción manual. No puedo hacerlo de cualquier parte porque puedo llegar a lastimar a mis animales. Los ganchos de serpiente y túbulos de contención son herramientas útiles para reptiles de mediano y gran tamaño. Y como les venía diciendo, las anestesias se utilizan para temas invasivos, tales como la utilización de radiografías o algún tipo de cirugía que se necesite. Entonces, esto vendría a ser un tema de sujeción manual. Si ustedes se dan cuenta, esto ya vendría a ser de una persona que tiene un alto nivel de experiencia, ¿no? De un alto nivel de manejo. Si ya se llega a este nivel es porque ya, ya hicimos de que en este caso la serpiente sea dócil, ya se volvió dócil. Y ya, ¿por qué? Porque ya siente y ya sabe de que esa persona no la va a agredir. No, no la va a agredir, no va a permitir que tenga ningún tipo de daño o que cause algún tipo de, que se le cause algún tipo de daño, sino al contrario, ella va a tener esa confianza, lo que les decía inicialmente. Los animales entienden perfectamente lo que nosotros queremos hacer. Nosotros tenemos que darles la orientación poco a poco, obviamente se va a ir dando. Ningún cambio se da de la noche a la mañana. Cambiarles el temperamento a este tipo de animales es un trabajo que necesita de constancia. No es de la noche a la mañana. Demora un tiempo. Es de un periodo de tiempo y lo cual se tiene que respetar. Por algo, dentro de todo nos dice que son procesos y los procesos se tienen que respetar. Esta es la utilización de ganchos, ¿no? Incluso es también, de repente se me estaba yendo, sumamente importante hacer, utilizar este, protección para nosotros, ¿no? Protección personal. ¿Para qué? Para evitar de repente, en el momento que somos agredidos, no se nos genere una complicación. Siempre es bueno, no podemos confiarnos con este tipo de animales y muchas y más aún cuando son animales de carácter o de tipo venenoso. Nosotros tenemos que brindarle eh, lo necesario, tenemos que cuidarnos lo necesario para evitar algún tipo de complicación con nosotros. Como les vuelvo a repetir, no solamente tenemos que cuidar de nosotros, sino que también tenemos que cuidar de la especie. Estos vienen a ser los tubos, ¿no? En donde hacemos de que el animal ingrese y una vez que está ahí, obviamente ya nosotros podemos empezar a ver, hacer las evaluaciones de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Y bueno, el tema de los anestésicos, de ser necesario, la utilización se tendrá que hacer y ya hemos visto que son más con fines invasivos, hacer la recuperación de algún diagnóstico que necesite algún tipo de imagen, la utilización para un tema de cirugías, de ser necesario, de poder salvar a nuestra especie, ¿no? Con obviamente la intención de conservarla. Problemas dermatológicos, dentro de ellos vamos a ver dermatitis, abscesos y muda normal. Igual también voy a describir esta primera parte y ahí vamos a ir viendo cómo se presentan
cada una de ellas. ¿Qué viene a ser una dermatitis? La dermatitis en el caso de los reptiles y ofidios viene a ser la inflamación de la piel, ¿no? Que puede ser causado por algún tipo de bacteria, hongo, parásito o entre otros aspectos, ¿no? Entonces, eso es, la piel se le inflama, así como nosotros, ¿no? Cuando tenemos algún golpe, algún problema, algún choque, tenemos la inflamación de ciertas zonas. Esto se puede dar también en los reptiles y ofidios, que puede causarse normalmente por contacto que puedan tener con eh, hongos, bacterias o parásitos. Obviamente la piel, como ellos tienen un sistema, un mecanismo inmunológico un poquito diferente al que normalmente estamos acostumbrados a ver en otras especies animales, entonces va a tener rechazo porque obviamente es un organismo extraño que está ingresando al cuerpo y va a tener que reaccionar. ¿No? Los abscesos en este caso son acumulaciones de pus, ¿no? O de líquido, inicialmente de líquidos, posteriormente de pus, que se encuentran por debajo de la piel, ¿no? Y son causadas en la mayoría de los casos para reptiles y ofidios por bacterias, ¿no? De repente el animal en todo su andar se hizo una pequeña herida, a partir de esa herida y como está en contacto con diversas superficies, por ahí agarra un hongo que no es benéfico y le va a empezar a generar ese absceso, ¿no? Y la muda normal que vendría a ser la dificultad, ¿no? Cuando hablamos de una muda, acuérdense que la muda en este caso es el cambio de piel, ¿no? Y cuando hablamos de una muda anormal, quiere decir de que es la dificultad para desprenderse de esa piel vieja, ¿no? Entonces, sigue andando muchas veces con la piel que tiene porque no se llegó a desprender y esos pueden ser por diferentes factores, ¿no? Pueden ser causados por un problema de deshidratación o en su defecto por problemas nutricionales. Es probable de que en la zona en donde esté ya no tenga de qué alimentarse y se está alimentando por ahí de residuos o de cosas que no están cubriendo su necesidad nutricional. Entonces, eso tenemos que tener también en consideración. Los problemas dermatológicos son muy comunes. En los reptiles se puede presentar, no es, digamos, algo extraño que se genere, sino que más bien es de tipo frecuente. La dermatitis puede ser causada por una variedad de factores, dentro de ellos lo que ya mencionamos, bacterias, hongos y parásitos. Principalmente estos tres son los que siempre se van a encontrar o son los causantes de que se dé algún tipo de dermatitis. Y los abscesos pueden iniciarse aparte o pueden ser causadas a partir de mordeduras o heridas que se generan dentro de su hábitat natural. Obviamente, cuando nosotros tengamos a estos animalitos en cautiverio, no se va a presentar con la regularidad que se presenta en un ambiente natural. Es probable que durante un periodo de tiempo se enferme de cualquiera de estas cositas, se enferme una o dos veces cada, no sé, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque está en un ambiente controlado, está en un ambiente en el cual no tiene riesgos de generar este tipo de inconvenientes porque son normalmente zonas lisas donde no hay ningún tipo de objeto que tenga puntas cortantes, etcétera, etcétera. La muda normal puede ser un signo de deshidratación o de problemas nutricionales, eso ya lo hemos ido viendo. Es probable que haya un periodo de sequía y que no haya lluvias, no haya ríos de manera cercana y el animal dentro de su territorio simplemente tenía o bebía agua que se acumulaba por un tema de precipitaciones o su alimentación no se está dando de una manera adecuada, no está comiendo la cantidad que necesita, no está consumiendo los nutrientes necesarios para realizar el mantenimiento.
El diagnóstico y tratamiento de problemas dermatológicos requiere obviamente de una evaluación por parte de un profesional. Si es veterinario, obviamente eh, mejor porque está dentro de sus competencias. Si hay un ingeniero zootecnista, un técnico, ya sea agropecuario o pecuario, que se haya especializado en el tema sanitario de oficio y reptiles, obviamente también podría cumplir esa función, ¿no? Este es un problema de que se, dermatitis que se va a generar, ¿no? Acá hay pequeñas inflamaciones que se han generado a partir, a partir de algún contacto con bacterias, hongos o otros, o para algún tipo de parásito, ¿no? Entonces se nota. Esto, la piel, en este caso de las serpientes, tiene una tonalidad de color y esa tonalidad se respeta. Estas manchas no son parte de la estructura propia, en este caso de la serpiente, ¿no? Entonces, tiene manchas y esas manchas nos está indicando de que es un problema, en este caso, de dermatitis. Abscesos, ¿no? Los abscesos se pueden dar a partir de heridas que se pueden generar. Normalmente y con mayor frecuencia se dan por ese motivo, ¿no? Entonces que eh, realizar, se tiene que realizar eh, los procedimientos necesarios para hacer la evacuación de esos líquidos, ¿no? Que la intención inicial es justamente tratar de recuperar a los animales. En condiciones naturales, esto se va a presentar de manera frecuente. En algunos casos puede conllevar a los animales a la muerte, porque obviamente no, en condiciones naturales no tenemos a un profesional que nos pueda asistir y se puede presentar ese percance. Por otro lado, dentro de los ambientes, dentro de lo que vendría a ser su hábitat natural, se puede generar incluso por peleas, ¿no? Peleas, dentro de eso se van a generar heridas y obviamente los ambientes, en este caso naturales, son pequeñas fábricas de bacterias, hongos, virus, parásitos, entre otras cosas. Y la muda anormal, ¿no? Así vemos a nuestros reptiles, a nuestros ofidios que hacen cambio de piel. Cuando es anormal, no se llega a desprender en su totalidad. Se queda por un periodo de tiempo, después de un tiempo X, se termina se termina de desprender la piel, ¿no? Pero anda con todo esto. Obviamente le va a generar malestar. Al generarle malestar, lo que va a buscar la serpiente es tratar de quitárselo. En ese afán puede lastimarse de otras cosas que pueden conllevar a lo que ya vimos anteriormente. Diagnósticos y tratamientos, ¿no? Por ejemplo, ahí como nosotros podemos ver, es un diagnóstico con ayuda de imágenes. Obviamente se puede hacer placas radiográficas con la intención de ver cómo se encuentra todo el sistema esquelético de nuestros reptiles o ofidios. Si es necesario, se puede hacer la evaluación con ecógrafos, ¿no? Y obviamente tenemos que estar preparados para poder hacer un diagnóstico eh, por medio de esta técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque la distribución de órganos es completamente diferente a lo que es normalmente en animales domésticos, ¿no? Los monogástricos y poligástricos tienen una conformación en la cual se conoce, se hace estudiar. En el caso de reptiles, cambia un poco las partes, si bien es cierto, pueden ser las mismas, pero cambian el posicionamiento dentro de lo largo de la especie.
Obviamente, lo primero que se tiene que hacer es un examen físico en donde vamos a observar cómo se encuentra la piel. Si tenemos una piel reseca, ya nos está indicando de que hay algún tipo de inconveniente, de algún tipo de percance, porque ya existe un proceso de deshidratación. Se miran los ojos, ¿no? Cómo están los ojos, cómo están mirando. eh, si tiene una mirada, vivaz, si su mirada es muy opaca, muy apagada, es decir, es como que estuviese triste, ¿no? Entonces nos va indicando. Se mira la boca y el cuerpo del animal. La boca se tiene que revisar de todas maneras porque de una u otra forma es, digamos que, el punto de inicio para ver qué es lo que de repente haya comido y le esté causando algún tipo de problema y al mismo tiempo ir revisando de que no haya obstrucción del paso de los alimentos que puede generar tal vez algún tipo de inconveniente, ¿no? Luego tenemos que hacer algunas pruebas de laboratorio, hacer análisis de sangre, de orina, heces, ¿no? Obviamente los que ya están con su preparación van a saber de qué punto sacamos sangre, las orinas, cómo podemos hacer para evacuarlas, las heces de igual manera, y tenemos y lo llevamos hacia un laboratorio, ¿no? Ya obviamente nosotros bueno, empezamos a medir los parámetros, empezamos a ver y diagnosticar si hay algún tipo, cuál es el problema que está generando para a partir de ahí darles un tratamiento. Pruebas de imágenes, ya lo hemos visto, como pueden ver acá, es una radiografía de una serpiente y el uso de ecógrafos que también nos puede ser muy útil. Y a partir de lo que nosotros consideremos, nosotros, a partir de lo que consideremos, lo que nosotros consideremos, ¿sí? Ya haremos el uso de medicamentos, ¿no? Antibióticos, antiinflamatorios, de ser necesarios cirugías, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El diagnóstico de las enfermedades en reptiles puede llegar a ser muy complejo, ¿ya? Puede llegar a ser muy complejo por, obviamente, la forma, el comportamiento que tiene nos puede, si no tenemos la experiencia de vida, se nos puede complicar al momento de hacer un diagnóstico. Por eso es fundamental a veces hacer las pruebas de laboratorio y las pruebas de imágenes que también pueden ser muy útiles. El examen físico siempre va a ser el primer paso para iniciar un diagnóstico, ¿no? Las pruebas de laboratorio pueden ayudar a identificar las causas de las enfermedades, determinar si hay bacterias, hongos, parásitos u otro tipo de organismo que estén generando el percance. Pruebas de imágenes pueden llegar a ser útiles para determinar cómo nos encontramos de manera interna. El tratamiento va a depender obviamente de la enfermedad, si es específica. El uso de antibióticos, de ser algún tipo de enfermedad producida por algún tipo de bacteria, la utilización de antifúngicos si es producido por por un hongo o antiparasitarios dependiendo obviamente los resultados. El manejo y la nutrición y prevención de enfermedades. Dentro de ello, lo que nosotros vamos a determinar en primer lugar es la dieta adecuada. Tiene que ser una dieta que esté equilibrada en proteínas, vitaminas y minerales. Como podemos ver en esa imagen, nosotros lo que vamos a tener que identificar y parte de nuestra preparación es ver cuál es el comportamiento de nuestras especies ya sean ofidios o reptiles. Lo que nosotros tenemos que determinar dentro de ello es qué tipo de alimentación reciben para poder hacer de que la dieta sea una dieta equilibrada, ¿no? A comparación de otras especies en donde los cuales nosotros podemos preparar un tipo de ración balanceada,
en donde se mezclan diferentes insumos. En este caso, no vamos a tener, porque es probable de que haya reptiles o ofidios que sean herbívoros, se alimenten de hierbas, ¿no? Y obviamente nosotros lo que tenemos que hacer al momento de la alimentación tiene que ser en base a eso. Como también puede haber ofidios y reptiles que son carnívoros, que se alimentan de insectos, que se alimentan de repente de animales muertos, etcétera, etcétera. Entonces también tengo que ver eso. Obviamente el tamaño de la dieta va a tener que ser proporcional al tamaño del ofidio o reptil que estamos alimentando. Suplementos puede ser necesario en algunos casos la utilización de vitaminas o minerales, ¿no? Para que los animales puedan tener una mejor respuesta inmunológica, puedan mejorar sus condiciones reproductivas, etcétera, etcétera. Agua fresca, el agua que no les debe faltar, porque al igual que nosotros, ellos también consumen agua y tenemos que darle a libre disponibilidad. Siempre tienen que tener agua. Y por último, el tema de la higiene. Tenemos que limpiar el recinto porque este animalito también come, bebe agua y obviamente va a realizar sus excretas, orinas y heces dentro del espacio en el cual se encuentra. Y nosotros tenemos que mantener su higiene, que ese espacio que está utilizando sea lo más limpio posible. Tenemos que utilizar dieta adecuada para la salud de los reptiles. Como les vuelvo a repetir, tenemos que saber cuál es el comportamiento. Si es herbívoro, si es carnívoro, si es omnívoro, etcétera, etcétera. Tenemos que saber esa característica. ¿No? Las dietas deben ser equilibradas en cuanto a proteína, vitaminas y minerales. Los suplementos pueden ser necesarios en algunos casos. En el caso de los reptiles, que pueden llegar a comer una dieta a base de insectos, ¿no? Algunos se alimentan de insectos y tenemos que tener esa base alimenticia para poder suplir su necesidad alimenticia y nutricional. El agua de preferencia tiene que ser agua fresca, estar siempre disponible para los animales y la higiene, ¿no? Hasta ahí la parte expositiva. Vamos a empezar la ronda de preguntas que lo pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Le voy a dar 2 minutitos para hacerlas, para que empiecen, para que puedan escribir sus preguntas, formular sus preguntas y empezar a absolverlas, ¿sí? Si en tal caso no hubiese preguntas, ya bueno, me iría despidiendo, ¿no?
Bien, a ver, voy a darles un minutito más para que terminen de, de escribir sus preguntas y empezar a responderlas. Mientras van escribiendo, vamos respondiendo ya algunas preguntas, ¿no? Buenas noches, dice. Estos tipos de reptiles, ya, estos tipos de reptiles, dice, en reptiles, ¿qué tipos de antibióticos pueden ser utilizados en caso de infección? Ahí. A ver, lo que normalmente se puede o se utiliza en el caso para el caso de reptiles, ¿no? Se pueden utilizar, por ejemplo, lo que nosotros estamos aplicando bastante es Doxapran, ¿no? Doxapran también se puede utilizar penicilina, ¿no? Obviamente va a depender de la característica de la infección. Normalmente lo que nosotros buscamos es, cuando ya encontramos que es bacteria, lo que buscamos es hacer el tratamiento más efectivo. Entonces tratamos de podemos iniciar el tratamiento con penicilina hasta que encontremos el antibiótico que nosotros querramos utilizar, que podría ser, dependiendo la gravedad, podemos continuar con la penicilina. De ahí, donde sea de repente ya un caso muy, muy grave, se podría utilizar algún tipo de gentamicina. ¿No? Esto va a depender, obviamente, del tipo de bacteria que nosotros encontremos. A partir de ahí, obviamente, ya se podrá tomar una decisión. A ver. Acá hay otra consulta, ¿no? Dice, buenas, perdón. ¿Qué tipo de sedante se puede utilizar? En este caso, los anestésicos de tipo inhalatorio nos permiten o nos dan mejores resultados. Son mucho más eficientes en el caso de los reptiles y ofillos para hacer los trabajos, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a seguir. Pregunta, en caso de salmonelosis en tortugas, se puede medicar, usar o controlar dónde habitan? A ver, en el caso de tortugas, en la salmonelosis sabemos que es un protozoo que lo vamos a encontrar, es una bacteria, perdón, que lo vamos a utilizar a nivel de agua, ¿sí? Entonces, tendríamos que en este caso hacer un análisis del agua, qué tanto puedes tener la carga de salmonelosis, ¿no? Si tienes una carga muy, muy pesada, obviamente tendrías que cambiar tu fuente de agua, ¿no? Porque no, ese agua ya no sería recomendable para el caso que estés utilizando. O estamos hablando de que estén en cautiverio, ojo. Y entonces tendrías que cambiar de dónde está viniendo tu agua, en primer lugar. Segundo lugar, se puede hacer un tratamiento de tipo preventivo, ¿no? Se puede hacer un tratamiento de tipo preventivo con la intención de que no haya una sobrecarga a nivel del animal, ¿ya? Obviamente, lo que nosotros buscamos es de que el animal esté de repente eh, dentro de condiciones apropiadas. Y si yo tengo un tema de que voy a tener siempre el mismo problema de salmonela, lo que yo voy a generar es obviamente inconvenientes. Tratamiento, en este caso, de preferencia,
la utilización de algún tipo de suministración de sulfas, ¿no? Vía oral para hacer el control, porque obviamente va a generar procesos diarreicos y ir eliminando el tema del salmonela. Ojo, tenemos que tener en cuenta el tema del agua. A ver, dice que que no haya muda. Por aquí leí una pregunta, ¿no? Y por acá un tema de dermatitis, creo que lo vi por acá. Sí, he visto un tema de una. Ya. Esta pregunta de la anaconda, al no tener obviamente la muda, va a generar un proceso, va a generar un desprendimiento y va a generar de una u otra manera un proceso de dermatitis, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, dice, dermatitis, ¿cuál sería el diferencial recomendado para agente causal específico de la patología observada? Ya, bien, son similares, solamente que cambia un poco, va a haber la dermatitis, ¿cierto? Va a haber la dermatitis. Entonces, en este caso es por un tema de desprendimiento, entonces va a haber un desgarro, o sea, va a haber el desprendimiento, porque suele pasar de que mm, cualquier tipo de serpiente al tener una muda y anormal va a buscar, porque esa piel que está ahí le incomoda. Entonces va a buscar la forma de hacer de que se desprenda. No, no va a esperar, va a buscar. Entonces en ese proceso se va a generar heridas, desprendimiento, desgarramiento de la zona en la cual esa piel no puede salir. ¿Cierto? Muy bien. A partir de ahí, obviamente, ya hasta ahí, ya tenemos resuelta la primera pregunta. A partir de ahí, obviamente, voy a tener que hacer un proceso de diferencial un diagnóstico diferencial de qué es lo que está causando el proceso de dermatitis. Hubo un desprendimiento, hasta ahí, o sea, una herida. ¿Qué puedo yo hacer en este caso? Puedo aplicar a nivel local algún tipo de protección o medicamentos dermatológicos que me ayuden a eliminar. Puedo aplicar cremas que tengan, que ayuden el proceso regenerativo, ¿ya? Que ayuden el proceso regenerativo. Obviamente tengo que, si está en cautiverio, yo lo que voy a generar es de tenerlo quieto por un tiempo hasta que haya la absorción y al mismo tiempo esas cremas también tengan algún tipo de medicamento protector, ¿no? Obviamente si tienen antifúngico, antibacteriano, antiparasitario, bueno, no lo va a tener, por lo menos antifúngico, antibacteriano, para evitar de que ingrese algún tipo de agente patógeno a causar un problema de dermatitis, porque ya se está generando una herida. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar? Obviamente lo que voy a hacer es sacar una pequeña muestra, sacar una pequeña muestra de la zona y llevarlo hacia el laboratorio e identificar cuál es el agente que me está causando ese problema para a partir de ahí poder hacer un tratamiento específico. Obviamente, esa muestra me va a determinar si es una bacteria, si es un hongo o es un parásito. A partir de ahí voy a hacer la utilización de medicamentos. Ahora, no tengan, muchos piensan de que porque son reptiles no voy a poder aplicar un medicamento X, ¿sí? Normalmente lo que se hace en estos casos, no se hace una aplicación como en el tema de los animales domésticos. Normalmente se hace la aplicación de manera localizada. Y si queremos hacer de manera sistémica, se hace por vía oral, ¿ya? Se hace por vía oral. Entonces tenemos que tener le- este, el medicamento para vía oral, porque estos animalitos obviamente no podemos poner ampollas por la característica anatómica que tiene. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que saber cuáles son las zonas en las cuales se puede hacer.
pero inicialmente lo que se busca es por vía oral. Buenas noches. En la alimentación, ¿cuál sería la ración ideal, en qué frecuencia y en qué proporción para una dieta de mantenimiento? A ver, lo que les decía durante la ponencia, es fundamental saber qué tipo de alimentación tiene, si es carnívoro, si es herbívoro, si se alimenta única y exclusivamente de insectos, o si es omnívoro, es decir, come de todo. A partir del comportamiento, nosotros lo que vamos a buscar, nosotros, si nos vamos a Google y buscamos un requerimiento nutricional de la especie que estás teniendo. Y es probable de que no te dé, pues, de repente no te va a dar qué es lo que necesite, proteína y todo lo demás, pero sí te va a dar qué es lo que normalmente ese animal consume. ¿Ya? ¿Qué tipo de dieta es? Si es herbívoro, te va a decir, dale, no sé, lechuga, repollo, dale, no sé, algún tipo de hierba que tengas por ahí, de ahí y está, ¿no? De esa manera tú vas a suplir. Si tú conoces el comportamiento alimenticio de la especie del reptil o anfibio, este, vas a, vas a, vas a poder hacer tu proporción de dieta. Por ejemplo, hay tortugas. En algún momento yo tenía tortugas y yo normalmente les ponía este, 4 hojitas de lechuga cada uno. Entonces, ellos comían durante el día. Lo ideal es de que tenga el alimento a disponibilidad y él lo va a consumir de acuerdo a su necesidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un ambiente natural ellos van buscando su alimento de acuerdo a la necesidad. Ellos en un ambiente natural no tienen la frecuencia de alimentos, simplemente consumen un poco, siguen, hacen su trabajo, vuelven a consumir y así. Ahora, obviamente, ya va a depender del tipo de manejo. Si por ahí yo pongo 4 hojas de lechuga y se me marchitan porque estoy en un ambiente muy caluroso, etcétera, no sé. Entonces pondré de repente y yo empezaré a medir la frecuencia en la cual volveré a poner las otras dos. Y eso tenemos que hacer. Buenos días. Buenos días. Ya, a ver. Dice, ¿cuáles son los síntomas que podemos identificar? Con esta pregunta vamos terminando. Eh, Identificar en el hocico de los anfibios y reptiles para reconocer la presencia de algún padecimiento o deficiencia nutricional. A ver, en el hocico me estás refiriendo a la zona de donde están ubicadas sus fosas nasales. Esa parte siempre tiene que estar húmeda, ¿ya? Siempre va a estar húmeda, ¿ya? Mientras esté húmeda, te está indicando de que el animal, en cierto modo, se encuentra en perfectas condiciones, ¿no? O está dentro de dentro de lo normal. Cuando veas o notes esa partecita del hocico, como le llamas, y ves que está seca, no está húmeda, y ya te está indicando que el animal tiene alguna dificultad. Ahora, de ahí que sigue, ya te está diciendo. Si es un tema nutricional, lo vas a notar en la coloración de la piel. Si la coloración de la piel se opacó es porque nutricionalmente no se está alimentando con una dieta eh, o que su dieta le está faltando ciertas condiciones o de repente no se está alimentando bien. Tú le estás dando la misma ración, pero de repente está comiendo poco. Entonces, ya te está dando un indicio. Si está comiendo poco es porque probablemente tenga un problema de salud. Y ya obviamente tu profesional tendrá que acercarse y hacer el diagnóstico cuál es la afección que está teniendo, ¿sí? Entonces,
Si es por temas, simplemente por un tema nutricional, es probable que el hocico esté húmedo, pero la coloración de la piel sea opaca. Entonces, simplemente es nutricional. Pero si tienes eso, si tienes de que el hocico está seco y la piel está opaca, es porque no solamente es un tema nutricional, sino que también puede ser un problema de salud. Bien, hasta ahí la ronda de preguntas. No me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias tema, eh, sobre el tema de manejo clínico de reptiles y ofidios, ¿no? El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Buenas noches a todos, éxitos y bendiciones.